Hola amigos y bienvenidos a su canal de matemáticas. En este video vamos a estudiar los casos de factoreo. Primeramente vamos a comprender qué es factorizar. Bien, la factorización consiste en representar en su forma más simple una suma o diferencia de términos como el producto indicado de sus factores. Bien, entonces vamos a iniciar con el caso más sencillo que sería el de factor común. El factor común es la expresión que tienen en común todos los términos de una expresión algebraica. Bien, entonces podemos observar que para este primer ejercicio que vamos a desarrollar, vemos que el término x al cuadrado se encuentra presente en cada uno de los términos de esta expresión algebraica. En el segundo término, x al cuadrado estaría incluido dentro de x al cubo. Y en el tercer término, x al cuadrado estaría incluido dentro de x a la cuarta. Entonces lo que hacemos es extraer este término x al cuadrado y expresarlo como producto de este factor por la expresión algebraica. Por lo cual procedemos de la siguiente manera. Extraemos x al cuadrado y multiplicamos por toda la expresión. Entonces, extraemos del primer término x al cuadrado, con lo cual nos va a quedar 48. El segundo término extraemos y nos va a quedar x. El tercer término extraemos de igual manera x al cuadrado, con lo que nos quedaría 24x al cuadrado. Bien. Entonces, como la factorización consiste en expresar de la forma más simple una expresión algebraica en forma de producto, de igual manera también debemos factorar lo que son los coeficientes de cada uno de estos términos, o las constantes. Bien, para lo cual debemos encontrar el máximo común divisor de estos tres números. Entonces tendríamos 48, 12 y 24. Para encontrar el máximo común divisor, vamos a dividir estos tres números por su factor primo más bajo, que sería 2. 2 dividido por 48 nos da un valor de 24. 12 dividido por 2 nos da un valor de 6. 24 dividido por 2 nos da un valor de 12. Nuevamente vamos a dividir por el factor primo 2. Entonces tendríamos 24 dividido por 2 nos da un valor de 12. 6 dividido por 2, 3. Y 12 dividido por 2 nos da un valor de 6. Bien, ahora vamos a dividir estos tres números por el factor primo más bajo, que en este caso sería 3. Bien, entonces 12 dividido por 3 nos da un valor de 4. 3 dividido por 3 nos da un valor de 1. Y 6 dividido por 3 nos da un valor de 2. Bien, luego estos tres números pues ya no tendrían un factor primo para el cual sean divisibles. Podemos concluir que el máximo común divisor para estos tres números sería el valor de 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Bien, entonces sería el máximo común divisor y que lo vamos a utilizar para sacar el factor común también de esta expresión algebraica. Entonces tendríamos como resultado 12x al cuadrado que multiplica en el primer término nos quedaría un valor de 4 menos en el segundo término tendríamos un valor de 1 que multiplica a x. Entonces tendríamos menos x y para el tercer término tendríamos un valor de 2, es decir, menos 2 por x al cuadrado. Bien, entonces de esta manera quedaría representada esta expresión algebraica como producto de sus factores. Bien, para este segundo ejercicio de igual manera debemos identificar cuál es el factor que se encuentra presente en cada uno de los términos de esta expresión algebraica. Bien, entonces veamos para el primer término tenemos lo que son los factores a y x. En el segundo término tenemos el factor a cuadrado y x. Y en el tercer término tenemos a al cubo. Entonces esto significa que la expresión que se encuentra presente en cada uno de estos términos sería la expresión de a. Bien, entonces vamos a proceder a extraer la expresión a como factor común de estos tres términos algebraicos. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. A que multiplica a 11x, ya que extraemos el valor de a. Bien, luego tendríamos menos 121, extrayendo a, nos quedaría aquí a por x. Y del último término, extrayendo el valor de a, tendríamos
más 33a al cuadrado. Bien. De igual manera también debemos factorizar lo que son los coeficientes de cada uno de estos términos. Entonces realizamos lo siguiente. 11, 121 y 33. Bien, vamos a dividir estos tres números para el factor primo más bajo, que en este caso sería el valor de 11. Entonces tenemos que 11 dividido por 11 nos da un valor de 1. 121 dividido por 11 nos da un valor de 11. Mientras que 33 dividido por 11 nos da un valor de 3. Entonces el máximo común divisor viene a ser el valor de 11. Entonces tendríamos como resultado final 11a que multiplica a 1 que multiplica a x, o 11 dividido por 11 que multiplica a 1 por x. Tendríamos x aquí, menos 11 por ax. Y finalmente tendríamos 3 por a al cuadrado. Bien, entonces esta sería la forma de expresar en forma de producto esta expresión algebraica. Bien, vamos a desarrollar dos ejercicios más. Para este ejercicio, primeramente identificamos cuál es la expresión en común que se encuentra presente en cada uno de los términos de esta expresión algebraica. Entonces podemos observar que para el primer término tenemos x cuadrado y y cuadrado, en el segundo tenemos x al cubo y en el tercero tendríamos x a la cuarta. Por tanto, decimos que x al cuadrado pues se encuentra presente en cada uno de los términos. Bien, procedemos a obtener entonces o a extraer el término x al cuadrado de la expresión, con lo cual nos quedaría 14 y al cuadrado menos 28, extraemos x al cuadrado, tenemos aquí x, más 56, extrayendo x al cuadrado tendríamos x al cuadrado. Bien, nuevamente debemos factorizar también lo que son los coeficientes, con lo cual tenemos que obtener el máximo común divisor de los números 14, 28 y 56. Bien, entonces dividimos esos tres números para el factor primo más pequeño. En este caso sería 2. 14 dividido por 2 nos da un valor de 7. 28 dividido por 2 nos da un valor de 14. 56 dividido por 2 nos da un valor de 28. Luego procedemos nuevamente a dividir por el factor primo más pequeño, que en este caso sería el valor de 7. Entonces dividimos por 7. 7 dividido por 7 nos da un valor de 1. Luego 14 dividido por 2 nos da un valor de 2. 28 dividido por 2 nos da un valor de 4. Bien, entonces estos tres números pues ya no los podemos dividir más por ningún factor primo, por lo tanto tenemos que el máximo común divisor va a ser igual al valor de 2 por 7, que es igual a 14. Bien, entonces este sería el máximo común divisor para estos tres términos que tenemos aquí, por lo cual la respuesta nos quedaría de la siguiente manera. 14 x al cuadrado que multiplica a 14 dividido por 14 nos daría un valor de 1, ¿no es cierto? Entonces tendríamos y al cuadrado. Luego tendríamos menos 28 dividido por 14, pues nos da un valor de 2. Entonces tendríamos menos 2x. Y finalmente tendríamos 56 dividido por 14, nos da un valor de 4. Entonces tendríamos más 4x al cuadrado. Bien, y esta sería la forma de expresar en forma de producto la expresión algebraica original. Bien, finalmente para este ejercicio debemos identificar, igual que los anteriores, cuál es la expresión que se repite en cada uno de los términos de esta expresión algebraica. Entonces tenemos para el primer término x al cuadrado, b al cubo y c. Para el segundo término tendríamos a, b cuadrado, c cuadrado. Se están repitiendo todos. En el tercer término tendríamos a, b cubo, c cubo. Y en el último término tenemos a, b y c cuadrado. Podemos ver que a se encuentra repitiendo en cada uno de ellos. A elevado a la potencia 1. También vemos que b se repite en cada uno de ellos
y tenemos que sería b elevado a la potencia 1. Y el término c también se encuentra repitiéndose en cada uno de ellos, ¿no? Sería c a la potencia 1. Bien, entonces el término en común sería pues a, b y c. ¿Qué multiplicaría? Extraemos del primer término esta expresión en común, con lo cual tenemos 100 a b al cuadrado. Y bueno, en vista que hemos extraído c, entonces ya no lo escribimos acá. Luego, para el siguiente término tendríamos menos 150 extraído a, b y c. Nos queda b y c. Del tercer término, de igual manera extraemos a, b y c, con lo cual tenemos más 50 b al cuadrado, c al cuadrado. Y del último término, extrayendo a, b y c, entonces tenemos menos 200 c. Bien, ahora debemos entonces factorizar lo que son los coeficientes. En este caso tendríamos el número 100, tendríamos 150, 50 y 200. Entonces, dividimos estos números para su factor primo más pequeño, que sería 2. Entonces tenemos que 100 dividido para 2 nos da un valor de 50. 150 dividido por 2 nos da un valor de 75. 50 dividido por 2 nos da un valor de 25 y 200 dividido por 2 nos da un valor de 100. Bien, ahora, nuevamente vamos a dividir por el factor primo más pequeño para estos cuatro números. El factor primo para estos cuatro números sería 5. Entonces tenemos 50 dividido por 5 nos da un valor de 10. 75 dividido para 5 nos da un valor de 15. 25 dividido por 5 nos da un valor de 5, mientras que 100 dividido por 5 nos da un valor de 20. Nuevamente vamos a dividir por el factor primo más pequeño, que nuevamente es 5. 10 dividido por 5 nos da un valor de 2. 15 dividido por 5 nos da un valor de 3. 5 dividido por 5 nos da un valor de 1. Y 20 dividido por 5 sería igual a 4. Llegado a este punto, ya no tenemos un factor primo que divida a estos cuatro números. Entonces, decimos que el máximo común divisor va a ser igual a la multiplicación de 2 por 5, tenemos 10, y por 5 nos da un valor de 50. Bien, entonces la factorización de esta expresión algebraica nos quedaría de la siguiente manera. 50 a b por c, que multiplica a, tendríamos aquí 2ab. 2ab. Siguiente término sería menos 3 bc. Siguiente término tendríamos 1 b al cuadrado, c al cuadrado. Sería más b al cuadrado por c al cuadrado. Y finalmente, el último término sería menos 4c. Bien, entonces esta sería la forma más simplificada de expresar como producto esta expresión algebraica. Bien, ahora vamos a ver el siguiente caso, que sería factor común por agrupación. Para este caso, lo que debemos hacer es agrupar los términos que tengan algún factor en común. Por ejemplo, para este primer ejercicio, tenemos el primer término que tiene la expresión m. Bien, el segundo término tendría también m. Para el tercer término tendríamos la expresión n, y en el último término tendríamos aquí también la expresión n. Entonces podemos agrupar estos dos y también estos dos de igual manera, con lo cual tendríamos esta expresión algebraica escrita de la siguiente manera. Vamos a agrupar a m menos 2bm. Bien. Menos, en vista de que vamos a agrupar estos dos términos y tenemos el signo negativo fuera del paréntesis, esto hace que estos términos cambien el signo dentro del paréntesis. Entonces tendríamos 3an menos 6bn. Bien, ahora para este primer grupo, ¿cuál es el término en común para estos dos? El término en común sería m. Entonces procedemos a obtener ese término en común y tendríamos m que multiplica a menos 2b.
Bien, para este segundo grupo podemos observar que el término en común sería n. Y también en cuanto a los coeficientes, el término común sería 3. Entonces, sacamos factor común, tendríamos 3n que multiplica a menos 6 dividido por 3, pues nos va a dar un valor de 2. Entonces tendríamos aquí 2b. Luego tenemos una nueva expresión algebraica. Ahora lo que debemos hacer es identificar de toda esta expresión algebraica qué término en común tenemos dentro. Entonces vemos que tenemos como término común a menos 2b. Entonces procedemos a obtener este factor común. Con lo cual tenemos a menos 2b que multiplicaría a m menos 3n. Bien, lo podemos expresar entonces igual de esta manera, a menos 2b multiplicado por 3n. Bien, ahora vamos con el siguiente ejercicio. Entonces, de igual manera, identificamos los términos en común para poder agrupar. Por ejemplo, si ustedes se fijan, en el segundo término tenemos aquí 7 y en el último término también tenemos 7. Eso significa que podemos sacar como factor común de estos dos términos el valor de 7. Entonces vamos a agruparlos de esa manera. Tenemos 3x al cubo más 3x. Luego tendríamos menos. Vamos a sacar el signo negativo fuera del paréntesis. Por lo tanto, dentro del paréntesis tendríamos 7x al cuadrado más 7. Ahora vamos a sacar factor común de cada uno de estos grupos de términos. Entonces tenemos para el primer grupo el término en común sería 3x. Bien, entonces sería 3x que multiplica a x al cuadrado. En este caso, sacando factor común, pues sería más 1. Y tenemos 1, luego tendríamos menos. Para el segundo grupo sacamos factor común nuevamente. El factor común sería 7. Entonces, 7 que multiplica a x al cuadrado más 1. Bien, ahora nos fijamos nuevamente cuál es el factor común o término que se encuentra repitiendo dentro de esta expresión algebraica. Entonces vemos que sería x al cuadrado más 1. Nuevamente sacamos factor común, entonces, de toda esta expresión algebraica, este término. Entonces tenemos x al cuadrado más 1 que multiplica a 3x menos 7. Bien, entonces esta sería la forma de representar en forma de producto esta expresión algebraica a través de la factorización. Bien, finalmente vamos a realizar un último ejercicio. Igual que los anteriores, vamos a identificar los términos que tengan factores en común. Por ejemplo, tenemos 2m por x a la cuarta. ¿Qué otro término de la expresión algebraica tiene m? Entonces vemos que el tercer término también tiene la expresión m. Por lo tanto, vamos a agruparlos de esa manera. Entonces tendríamos 2m x a la cuarta más 10m más los términos que tienen la expresión n, pues los agrupamos de igual manera. Tenemos 3n x a la cuarta más 15n. Bien. Ahora, de este primer grupo vamos a extraer el término en común. En este caso sería, por ejemplo, 2m. Entonces tendríamos 2m que multiplica a x a la cuarta más 10 dividido por 2, pues nos da un valor de 5. Y extraemos m, con lo cual nos quedaría pues solo el 5. Más de este segundo grupo, el término en común sería 3n. Entonces lo extraemos. Tendríamos 3n que multiplica a x a la cuarta. Y más 15 dividido por 3 nos da un valor de 5. Como hemos extraído n, entonces quedaría de igual manera solo 5. Bien. Luego vamos a identificar cuál es el término común de toda esta expresión algebraica que tenemos aquí. Entonces vemos que el término en común sería x a la cuarta más 5. Vamos a proceder a obtener ese término en común. Entonces tendríamos x a la cuarta más 5
que multiplica a 2m más 3n. Entonces esta sería la expresión factorizada de esta expresión original. Bien, ahora el siguiente caso sería la diferencia de cuadrados. Bien, entonces este caso nos dice que pues una diferencia, por ejemplo, de dos términos elevados al cuadrado, tenemos aquí al cuadrado menos b al cuadrado, se puede expresar en forma de producto como a más b que multiplica a menos b. Bien, entonces para comprender mejor esto vamos a desarrollar los siguientes ejercicios. Para el primer ejemplo tenemos la expresión algebraica x a la cuarta menos 64. Tratamos de expresarla como nos indica la diferencia de cuadrados. Vemos que se trata también de una diferencia. Entonces tendríamos aquí x al cuadrado elevado al cuadrado nos da un valor de x a la cuarta. Y menos 8 también elevado al cuadrado, que 8 por 8 nos da un valor de 64. Bien, entonces x al cuadrado pues corresponde al término a y el valor de 8 corresponde a b. Por lo cual lo podemos expresar de esta manera que tenemos aquí. Tendríamos, por lo tanto, x al cuadrado más 8 que multiplica a x al cuadrado menos 8. Bien, esa sería la forma de expresarlo en forma de producto a esta expresión algebraica. Bien, a continuación con el siguiente ejercicio realizamos lo mismo. Entonces tendríamos x al cuadrado, pues sería lo mismo que tener, ¿no es cierto? X elevado al cuadrado menos, tendríamos aquí 4 por 4 nos da un valor de 16. Sería 4 dividido por 7 por 7 nos da un valor de 49. Sería 4 séptimos elevados al cuadrado. Identificamos nuevamente que a corresponde al valor de x, mientras que b corresponde al valor de 4 séptimos. Por lo mismo, podemos representar de la siguiente manera. X más 4 séptimos que multiplica a x menos 4 séptimos. Bien, y esta sería entonces la respuesta. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Tenemos m elevado a la 4a más 8 menos 25. Otra forma de poder resolver esto es como si obtuviéramos la raíz cuadrada de este primer término y luego la raíz cuadrada de este segundo término para poder obtener lo que son los valores de a y b. Entonces, sacando la raíz cuadrada de m elevado a la 4a más 8, tendríamos lo siguiente. M elevado a la 4a más 8 en forma de potencia el radical sería 1 medio, ¿cierto? Entonces, menos 25 tendríamos 25 elevado a la 1 medio, o raíz de 25. Entonces, aquí una potencia elevada a otra potencia se multiplica los exponentes. Entonces, con lo cual vamos a tener aquí m elevado a la 4a por 1 medio. Nos da un valor de 2a. Más 8 que multiplica 1 medio nos da un valor de 4. Bien. Ahora, raíz de 25 es igual a 5. Entonces, este valor de aquí corresponde a A y este valor de aquí pues corresponde a B. Entonces podemos expresar de la siguiente manera. Tenemos m elevado a la 2a más 4 menos 5 que multiplica a m elevado a la 2a más 4 más 5. Se encuentra expresado como una diferencia de cuadrados. Bien, y para el último ejercicio, de igual manera. Este primer término sería o corresponde a 2a al cuadrado elevado al cuadrado. 2 por 2 nos da un valor de 4. Y a al cuadrado elevado al cuadrado sería a la cuarta. Bien, para el siguiente término tendríamos lo siguiente. 3bc elevado al cuadrado. Ya que 3 elevado al cuadrado nos da un valor de 9. B elevado al cuadrado nos da un valor de b al cuadrado. Y c elevado al cuadrado pues sería c cuadrado. Bien, entonces este término correspondería al valor de a
Y este término de aquí correspondería al valor de b. Con lo cual lo podemos expresar de la siguiente manera. Tendríamos 2a al cuadrado más 3bc que multiplica a 2a al cuadrado menos 3bc. Y esta sería entonces la respuesta para esta expresión algebraica ya factorizada o expresada como el producto de factores. Bien, a continuación el siguiente caso sería el trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto tiene la forma de a cuadrado más o menos 2ab más b al cuadrado. Y su factorización sería a más o menos b elevado al cuadrado. Entonces el signo que tenemos aquí pues va a depender del signo de este segundo término. Bien, para poder factorizar una expresión algebraica que tiene esta forma, primeramente debemos ordenar de acuerdo a sus exponentes. Por ejemplo, tenemos aquí el término a al cuadrado y el segundo término pues tiene la expresión a la potencia 1. Y en este último término pues ya no existiría la expresión a, o sería a elevado a la potencia 0. Bien, y si nos fijamos en el término b, sería al revés, tenemos en forma ascendente. Tendríamos para el primer término, tendríamos b elevado a la 0, que sería 1, ¿no es cierto? Para el segundo término tendríamos b elevado a la potencia 1 y para el tercer término tenemos b elevado al cuadrado. Bien, entonces primeramente lo que debemos hacer es ordenar. Luego, una vez ordenado, lo que vamos a hacer es extraer las raíces cuadradas de los extremos, es decir, la raíz cuadrada de a al cuadrado y la raíz cuadrada de b al cuadrado. Bien, entonces estas raíces pues van a formar parte de la expresión algebraica factorizada. Como podemos ver aquí, tenemos a más o menos b. Todo esto elevado al cuadrado. Y para comprobar que se encuentre bien factorizado, lo que finalmente debemos hacer es encontrar el doble producto de los factores a y b y comparar con el valor que tenemos en la expresión algebraica original. Bien, vamos a realizar entonces los siguientes ejercicios. Entonces, para el primer ejercicio, vemos que tiene la forma de un trinomio cuadrado perfecto. Tendríamos m al cuadrado, el siguiente término tiene m y el siguiente término pues tendría m elevado a la potencia 0, ¿no? Que sería 1. Bien, entonces lo que vamos a hacer es extraer las raíces del primero y del último término. Entonces tendríamos la raíz de m al cuadrado sería m, mientras que la raíz de 25 sería 5. Ahora vamos a comprobar que este término de aquí es el doble producto de estas raíces que hemos obtenido. Entonces decimos 2 que multiplica a m por 5. Nos va a dar un valor de 10m. Entonces 10m pues corresponde a este valor que tenemos aquí. Entonces por esta parte tendríamos comprobado que el doble producto de estas raíces es igual al término que tenemos en medio. Por lo tanto, esta expresión algebraica la podemos escribir de esta forma que tenemos aquí. Sería m, en vista de que aquí el signo negativo, entonces el término factorado también va a tener un signo negativo. Entonces sería menos b tiene un valor de 5, esto elevado al cuadrado. Esta sería la respuesta. Bien, vamos al segundo ejercicio. Vamos a obtener la raíz del primer término, es decir, 121. La raíz de 121 nos da un valor de 11. Y la raíz del último término sería raíz de 81, 9. Y raíz de a elevado a la 12 sería a elevado a la sexta. Bien, ahora vamos a comprobar de que este término de aquí es el doble producto de estas raíces. Entonces, tenemos 2 que multiplica a 11 por 9 a elevado a la sexta. Bien, esto de aquí nos va a dar como resultado 198 a elevado a la sexta. Con lo cual comprobamos nuevamente que ese resultado va a ser igual al segundo término de la expresión algebraica.
por lo que entonces podemos escribirlo de esta forma. Tendríamos 11, vista de que el signo del segundo término es positivo, entonces vamos a tener aquí más b. b sería 9a a la sexta. Todo esto elevado al cuadrado. Bien, para este último ejercicio realizamos el mismo procedimiento. Primeramente verificamos que los términos estén ordenados de acuerdo a su exponente. Entonces tenemos m a la sexta, tenemos luego m al cubo y luego tendríamos pues m a la 0, ¿no? Que ya no se encuentra representado aquí. Se encuentra en forma descendente. Luego el término, por ejemplo, que tiene n al n. Entonces tendríamos para el primer término, no existiría, ¿no? En el segundo término tenemos n al cuadrado y en el tercer término tenemos n a la cuarta. Entonces se encuentra en forma ascendente, ¿no? Bien, vamos a obtener entonces las raíces de los extremos. Raíz cuadrada de 16m a la sexta sería 4m al cubo. Y raíz cuadrada de n a la cuarta dividido por 16 sería n al cuadrado dividido por 4. Bien, ahora vamos a comprobar que este término que tenemos aquí es el doble producto de estas dos raíces. Entonces decimos 2 que multiplica a 4m al cubo que multiplica a n al cuadrado dividido por 4. Podemos observar aquí que tenemos 4 en el numerador y 4 en el denominador para estos dos términos, por lo cual se va a simplificar. Y vamos a tener como resultado 2m al cubo por n al cuadrado. Que este término de aquí es el mismo término que tenemos acá. Entonces estaría comprobado que esta expresión corresponde a un trinomio cuadrado perfecto y lo podemos escribir de esta manera. Entonces tendríamos finalmente 4m al cubo. Tenemos el signo aquí negativo, entonces iría aquí también negativo. Menos n al cuadrado dividido por 4. Todo esto elevado al cuadrado. Esta sería la respuesta. Bien, ahora el siguiente caso que vamos a revisar es el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Para este caso de factoreo lo que debemos encontrar es dos números que sumados nos den el valor de b y esos dos mismos números multiplicados nos den el valor de c. Una vez encontrados estos dos números, podemos expresar esta expresión algebraica de esta manera. Tendríamos x más menos que multiplica a x más menos. Se referiría aquí a los dos números que hemos encontrado anteriormente. Para comprender mejor, vamos a realizar los siguientes ejercicios. Para este primer ejercicio, podemos observar que se encuentra expresado de la forma x al cuadrado más bx más c. Tendríamos que m corresponde al valor de x, sería m al cuadrado, menos 11 corresponde al valor de b, m tendríamos igual que corresponde aquí al valor de x, y más el término independiente que sería 30, sería en este caso c. Entonces vamos a encontrar dos números que sumados nos den un valor de menos 11 y multiplicados nos den un valor de 30. Entonces tenemos, por ejemplo, que los valores de menos 6 sumado menos 5 nos va a dar un valor de menos 11. Sería este valor que tenemos aquí. Ahora multiplicamos estos dos números para verificar que nos den un valor de 30. Tendríamos menos 6 multiplicado por menos 5. Nos da un valor de 30. Ya que menos por menos pues nos daría más. 6 por 5, 30. Bien, una vez corroborado esto, entonces podemos expresar esta expresión algebraica de esta manera. Entonces tendríamos x que multiplicaría a x. Bien, aquí irían los números que hemos encontrado. Entonces sería x menos 6 multiplicado a x menos 5. Y esta sería entonces la expresión factorizada.
Bien, para el siguiente trinomio, nuevamente verificamos que cumple la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces tendríamos m al cuadrado igual menos 7. Tendríamos aquí m, correspondería a x, y menos 30, bueno, n al cuadrado. Bien, entonces verificamos pues que el término x corresponde a m y que cumple con esta forma. Bien, entonces ahora debemos encontrar dos números que sumados nos den el valor de menos 7n. Bien, entonces esos números serían menos 10n más 3n. Tenemos menos 10n más 3n nos da un valor de menos 7n. Bien, que correspondería a este valor que tenemos aquí, menos 7n. Luego multipliquemos estos números para verificar si nos dan el valor de menos 30n al cuadrado. Entonces tendríamos menos 10n que multiplica a 3n. Esto va a ser igual a menos por más nos da un valor de menos 10 por 3 daría un valor de 30 y n por n nos da un valor de n al cuadrado. Entonces estamos verificando que el producto de estos dos números corresponde a este valor que tenemos aquí. Ahora, una vez comprobado esto, vamos a expresar esta expresión algebraica de esta manera. Tendríamos x que multiplicaría a x. Y estos dos números serían menos 10n y x más 3n. Bien, entonces esta sería la expresión factorizada. Vamos al siguiente ejercicio. Nuevamente verificamos que cumple la forma del trinomio x al cuadrado más bx más c. Tenemos aquí y a la cuarta. Siguiente término sería 7x, igual tenemos y al cuadrado, está en forma descendente. Y finalmente tendríamos menos 60x al cuadrado, que multiplicaría a, en este caso, y elevado a la 0, a la potencia 0, que sería 1. Se encuentra de forma descendente. Vemos que cumple con esta forma. Bien, entonces ahora vamos a encontrar dos números que sumados nos den el valor de 7x y multiplicados nos den el valor de menos 60x al cuadrado. Bien, entonces estos números serían el valor de 12x más menos 5x. Entonces 12x menos 5x nos da un valor de 7x, que sería el valor de este segundo término. Bien, ahora vamos a multiplicar estos dos números. Tendríamos 12x que multiplica a menos 5x. 12x multiplicado por menos 5x nos daría un valor de menos 60x al cuadrado. Bien, entonces nuevamente verificamos que sea igual a este tercer término. Una vez comprobado, pues vamos a expresar esta expresión algebraica en forma de producto, de esta manera. Entonces tendríamos y al cuadrado que multiplica a y al cuadrado. Bien, y aquí irían los dos números que hemos encontrado. Sería y al cuadrado más 12x y al cuadrado menos 5x. Bien, y esta sería la representación en forma de producto de esta expresión algebraica. Bien, a continuación tenemos el caso de factoreo del trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Bien, a diferencia del caso anterior, podemos observar que tenemos el coeficiente a en el término cuadrático. Esa sería pues la diferencia del caso anterior. Ahora, ¿cómo vamos a factorizar este trinomio que tiene esta forma? Para este caso tenemos dos métodos para solucionar. Vamos a ver el primero. Bien, si lo vamos a realizar por el primer método, lo que debemos hacer es multiplicar y dividir toda la expresión algebraica por el coeficiente del término cuadrático, que en este caso sería 5. Entonces, esto sería igual a 5 que multiplicaría a toda la expresión algebraica. 5m al cuadrado más 13m
menos 6. Todo esto dividido por 5. Bien, entonces, si multiplicamos 5 por 5, pues vamos a tener aquí 5 al cuadrado, por m al cuadrado. Entonces lo podemos escribir de la siguiente manera. 5m elevado al cuadrado. Más 5 que multiplica a 13 por m. Entonces tendríamos aquí 13 que multiplica a 5 por m. Y luego tendríamos menos 6 por 5, nos daría un valor de menos 30. Todo esto dividido por 5. Bien, si nos damos cuenta, lo que tenemos aquí es 5m elevado al cuadrado, que lo podemos considerar como el término cuadrático. Y acá nuevamente tenemos 5m, pero en este caso estaría elevado a la potencia 1. Y luego finalmente tenemos menos 30, que correspondería, como vemos acá arriba, al término c. Bien, entonces x correspondería a 5m y x al cuadrado correspondería a 5m al cuadrado. Vemos que cumple esta forma. Bien, una vez que ya tenemos expresado de esta forma, lo que debemos hacer es encontrar dos números que sumados nos den este valor de 13 y multiplicados nos den un valor de menos 30. Bien, entonces esos números serían, para este caso, 15 más menos 2. Entonces 15 menos 2 pues nos va a dar un valor de 13. Y asimismo 15 multiplicado por menos 2 nos da un valor de menos 30. ¿Qué es lo que deseábamos encontrar? Tenemos la multiplicación de estos dos números nos da un valor de menos 30 y esos dos números sumados nos da un valor de 13. Entonces procedemos igual que en el caso anterior. Tendríamos aquí 5m que multiplicaría a 5m. Y reemplazamos aquí por los dos números que hemos encontrado. Sería 5m más 15 y 5m menos 2. Bien. Todo esto dividido por 5. Bien, ahora vamos a sacar factor común de este primer término. El factor común que podemos sacar sería 5. Entonces multiplicaría a m más 5 dividido por 5 nos da un valor de 3. Y en este otro término, bueno, no podemos sacar factor común. Nos quedaría igual 5m menos 2. Todo esto dividido por 5. Observamos que tenemos términos comunes tanto en el numerador como en el denominador, por lo tanto se van a simplificar. Con lo cual la respuesta sería m más 3 que multiplica a 5m menos 2. Bien, ahora realizamos el siguiente ejercicio. Tenemos que proceder de igual manera. Vamos a multiplicar y dividir la expresión algebraica por el coeficiente del término cuadrático. Tenemos aquí a elevado a la octava, luego tenemos más 29 a elevado a la cuarta, como podemos ver está descendiendo, y finalmente tenemos aquí el término independiente que sería c, o aquí podríamos tener a elevado a la potencia 0 que sería 1. Bien, entonces procedemos a realizar la multiplicación y división, con lo cual tendríamos 10 que multiplica a 10 a la octava más 29 a la cuarta más 10. Todo esto dividido por 10. 10 por 10 sería 10 al cuadrado. Entonces tendríamos aquí 10 a la cuarta, todo esto elevado al cuadrado. Bien, más tendríamos 29 que multiplica a 10 por a la cuarta. Y luego tendríamos 10 por 10 que nos da un valor de 100. Todo esto dividido por 10. Bien, nuevamente nos damos cuenta que tenemos un término 10a a la cuarta elevado al cuadrado, que correspondería pues a x elevado al cuadrado. Y en el segundo término tendríamos 10a a la cuarta, pero ya no está elevado al cuadrado. Eso significa que correspondería al término x que tenemos aquí.
Y tenemos un término independiente que sería C, tiene un valor de 100. Ahora, lo que vamos a hacer nuevamente es encontrar dos números que sumados nos den este valor de 29 y que multiplicados nos den este valor de 100. Bien, entonces, esos números serían 25 sumado 4. Entonces nos da un valor de 29. Y de igual manera tenemos que 25 por 4 nos da un valor de 100, en que corresponde a este valor que tenemos aquí. Bien, entonces ahora escribimos nuevamente esta expresión algebraica de la siguiente manera. Tendríamos 10a a la cuarta que multiplicaría a 10a a la cuarta. Entonces aquí escribimos los dos números que hemos encontrado. El uno sería 25, sería más 25, y el otro número sería 4, más 4. Todo esto dividido por 10. Bien, ahora vamos a revisar si en el numerador podemos sacar factor común para cada uno de estos términos que tenemos aquí. Entonces vemos, por ejemplo, para este primer grupo podemos sacar factor común de 5, ya que 10 dividido por 5 nos va a dar un valor de 2 y 25 dividido por 5 nos da un valor de 5. Entonces tendríamos 5 que multiplica a 2a a la cuarta más 5. Luego, para este término que tenemos aquí, de igual manera buscamos si podemos obtener factor común. El factor común sería 2, ya que 10 dividido por 2 nos da un valor de 5 y 4 dividido por 2 nos da un valor de 2. Entonces tendríamos, esto multiplicaría a 2 que multiplica a 5a a la cuarta más 2. Todo esto dividido por 10. Bien, entonces si nos fijamos, tenemos en el numerador varios productos de términos. Si multiplicamos 5 por 2 nos va a dar un valor de 10. Y en vista de que tenemos 10 en el numerador y también 10 en el denominador, estos pueden simplificarse, con lo cual la respuesta va a ser la siguiente. 2a a la cuarta más 5 que multiplica a 5a a la cuarta más 2. Y esta sería esta expresión algebraica escrita en forma de producto de factores. Bien, ahora vamos a resolver estos dos últimos ejercicios, pero utilizando el segundo método, que sería por agrupación de términos. Bien, entonces, ¿en qué consiste este método de agrupación de términos? Primeramente, lo que vamos a hacer es multiplicar el coeficiente del término cuadrático por el término independiente. Entonces, por ejemplo, para este ejercicio vamos a tener 20 multiplicado por el término independiente, que sería 2, que nos da un valor de 40. Bien, ahora lo que vamos a hacer es encontrar dos números que sumados nos den este valor de 13 y que multiplicados nos den este valor de 40. Entonces, para este caso, esos dos números serían 8 y 5, ya que, por ejemplo, 8 más 5 nos da un valor de 13. Y si multiplicamos 8 por 5, nos va a dar un valor de 40. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reescribir nuevamente esta expresión algebraica. Tendríamos 20x al cuadrado. Y en el segundo término vamos a escribirlo como la suma de estos dos números. Es decir, 8 más 5. Entonces, nos quedaría 5x más 8x, que nos va a dar un valor de 13x. Y finalmente vamos a tener el valor de 2, más 2. Ahora, lo que debemos hacer es agrupar los términos de los cuales podemos obtener factor común. Por ejemplo, en este caso sería 20x al cuadrado más 5x, ya que 20 es múltiplo de 5.
Y por otro lado también tenemos 8x y 2, ya que 8 es múltiplo de 2. Entonces los agrupamos de esta manera. Tendríamos 20x al cuadrado más 5x más 8x más 2. Bien, y vamos a sacar factor común de cada uno de estos grupos. Entonces tenemos para el primer grupo, factor común sería 5x. Entonces 20 dividido por 5 nos da un valor de 4 y x cuadrado dividido por x nos da un valor de x. Bien, más 5x dividido por 5x nos da un valor de 1. Luego tendríamos más. Sacamos factor común de este segundo grupo. El término en común para este grupo sería 2. Entonces tenemos 2 que multiplica a 4x más 1. Bien, aquí nos damos cuenta que dentro de esta expresión algebraica tenemos estos dos términos comunes, 4x más 1 y 4x más 1. Por lo cual vamos a sacar nuevamente factor común extrayendo este término que tenemos aquí. Entonces tendríamos 4x más 1 que multiplicaría a 5x más 2. Bien, y esta sería entonces la expresión factorizada. Bien, para el segundo ejercicio vamos a realizar el mismo procedimiento. Podemos observar que esta expresión algebraica no se encuentra escrita de una manera ordenada, entonces vamos a proceder a reescribirla. Tendríamos 20z al cuadrado más 44z y menos 15. ¿Ya? De esta manera tendríamos entonces el término cuadrático al inicio, el término lineal en el centro y luego el término independiente. Bien, ahora entonces procedemos a multiplicar el coeficiente del término cuadrático por el coeficiente o el valor del término independiente. Entonces tendríamos 20 que multiplica a menos 15. Da un valor de menos 300. Bien, ahora debemos encontrar entonces dos números que sumados nos den 44 y multiplicados nos den este valor de menos 300. Bien, entonces estos dos números serían 50 y el número 6. Entonces 50 más menos 6 nos da un valor de 44, que es el coeficiente del término lineal. Ahora, realizamos la multiplicación. 50 por menos 6 nos da un valor de menos 300. Entonces verificamos de esta manera que estos dos números son los indicados. Bien, ahora lo que hacemos entonces es reescribir nuevamente esta ecuación de la siguiente manera. Tendríamos 20z al cuadrado y 44z sería la suma de estos dos números. Tendríamos más 50z menos 6z y menos 15. Bien, ahora vamos a agrupar estos términos de tal forma que podamos obtener luego factor común. Entonces vamos a agrupar estos dos términos y estos otros dos. Con lo cual tenemos 20z al cuadrado más 50z menos, vamos a cambiar aquí de signo todo, sería 6z más 15. Bien, ahora sacamos factor común para este primer grupo. El factor común sería 10z. Entonces tendríamos 10z que multiplica 20 dividido por 10 da un valor de 2z. Luego tendríamos más 50z dividido por 10z nos da un valor de 5. Más 5. Lo tendríamos aquí menos. Sacamos factor común de este segundo grupo. Factor común sería 3. Entonces tendríamos 3 que multiplica a 6 dividido por 3, 2z. Y 15 dividido por 3 nos da un valor de 5. Entonces tendríamos más 5. Luego, en toda esta expresión algebraica que tenemos aquí,
verificamos cuáles son los términos comunes. Podemos observar que es 2z más 5. Entonces vamos a sacar nuevamente factor común y lo que obtenemos es lo siguiente. 2z más 5 que multiplicaría a este término de aquí menos 3. 10z menos 3. Bien, y esta sería entonces la expresión factorizada. Bien amigos, y eso es todo por ahora. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Nos vemos la próxima.